Amigos y hermanos, hoy iniciamos un nuevo tema y para ello vamos a leer en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 11, y vamos a iniciar la lectura a partir del versículo 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nácor y a Aram. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abram y Nácor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nácor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abram su hijo y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 250 años, y murió Taré en Harán. Pero Jehová había dicho a Abram: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abram como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abram de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abram a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abram y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abram partió de allí caminando, yendo hacia el Negev. Quiero pasar al Nuevo Testamento y leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 7, los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 2 al 7. Varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Una porción más vamos a leer en Hebreos, el capítulo 11, desde los versos 8 al 10. Por la fe Abraham,
siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Que el Señor añada su bendición a la palabra suya. Nuestro tema es Abraham. Vamos a empezar hoy a considerar la vida del hombre 3 veces llamado en la Biblia amigo de Dios. Muchas veces presumimos tener amistad con el intendente, el alcalde, el diputado, el senador, el ministro, el presidente. Siempre encontramos gente que presume por esa amistad. Pero fíjense, vamos a hablar del hombre que 3 veces en la Biblia es llamado amigo de Dios. En 2 Crónicas capítulo 20, el versículo 7, la segunda vez en Isaías capítulo 41, versículo 8, y la tercera vez en Santiago el capítulo 2, versículo 23. Amigo de Dios. Y yo paso al Nuevo Testamento y leo en Juan 15, 14 las palabras hermosas del Señor Jesús. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. ¿Quién no va a querer ser amigo del Señor Jesucristo? Por ende, resulta ser amigo de Dios, porque el Señor Jesucristo es Dios. Que a la apertura de este tema y considerar a este hombre que 3 veces es llamado amigo de Dios, nosotros nos empecemos a alinear en la línea correcta. Como dije, vamos a empezar a hablar del hombre venerado por 3 grandes grupos de la raza humana. ¿Cuáles son esos 3 grandes grupos de la raza humana que veneran a Abraham? Primero, los maometanos. Segundo, los judíos. Y en tercer lugar, los cristianos. Repasando su biografía, analizando su historia, es sorprendente y singular su emigración, como lo es su peregrinación. Se puso en camino no sabiendo dónde iba. Habitó en cabañas en la tierra que se le había prometido. En esa tierra, sin embargo, donde habitó en cabañas, disfrutó de comunión íntima con Dios. ¿Por qué? Porque Abraham estaba en el lugar de Dios. Tenemos que aprender, amados hermanos, que quien está en el lugar que Dios quiere, siempre va a disfrutar de una dulce y hermosa comunión con el Señor. En la obediencia de este hombre fue ejemplar en todo sentido. Su obediencia al Señor fue ejemplar. De la cumbre del monte Moria, porque un día Dios le ordenó llevar a su hijo a sacrificarlo al monte Moria, y de la cumbre del monte Moria pudo ver Abraham más claramente que nunca el día de Cristo. El Señor lo dijo así en Juan capítulo 8, el versículo 56. Dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Cómo? Siglos antes que venga el Señor a este mundo, ¿Abraham vio el día de Cristo? Claro que sí. Aquel día cuando estaba en el monte Moría, amarró a su hijo Isaac, levantó el cuchillo para sacrificarlo.
a sus espaldas apareció un carnero. Y entonces le fue revelado en su alma que siglos después aparecería igual el Cordero de Dios para llevar el pecado de todo el mundo, el que moriría como un cordero víctima por causa del pecado nuestro. Ese día lo vio Abraham por la fe allí en el monte Moria. Abraham, en el lugar donde estuvo viviendo en cabañas, alcanzó prosperidad material, pero siempre, fíjese, siempre vivió como extranjero y peregrino. Quiera el Señor abrir nuestro entendimiento. A veces Dios nos bendice sobremanera materialmente. Hay hermanos que han alcanzado a tener bienes, a establecer empresas, grandes negocios. Y quiere el Señor que a pesar de eso vivan como extranjeros y peregrinos en este mundo. Porque nada hemos traído y nada llevaremos. Y porque cualquier momento sonará la voz de mando, la trompeta de Dios, convocándonos a la eterna reunión. No nos alineemos, no nos identifiquemos con el mundo malo que nos rodea. Vivimos acá, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Abraham vivió como extranjero y peregrino, y ese es el deseo del Señor para nosotros. Ahora, el abandono de su parentela y de su patria, la esterilidad de Sara, su esposa, y la ofrenda de Isaac fueron tres pruebas muy grandes de su fe. En la primera no pudo desligarse muy pronto de la familia. Fíjese, fue difícil para él. En la primera no pudo desligarse muy fácilmente de la familia. Hay un texto que es sugestivo en el Evangelio de Mateo, el capítulo 19, el versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Abraham abandonó su parentela y su patria. Qué bueno sería que nosotros tengamos en cuenta esto. Esto es una prueba grande. Pero hay otra cosa. Su esposa Sara era estéril. Eso era otra prueba grande para este hombre, a quien Dios le había dicho que iba a ser de su familia como las estrellas del mar, como las estrellas del cielo o la arena del mar. Se necesitaba ejercer una fe profunda en esa promesa de Dios. Pero hay otra cosa. Llegó el momento cuando Dios le exigió la ofrenda de Isaac, que lleve a su hijo al lugar que Dios le iba a indicar y lo sacrifique. Fueron tres pruebas muy grandes de su fe, tres pruebas muy grandes de la fe de este hombre. En la primera prueba, no pudo desligarse muy pronto de la familia, no pudo desligarse. Y nosotros tenemos que a veces darnos cuenta que la familia es el estorbo. Amamos a la familia, pero no dejemos que la familia nos estorbe seguir al Señor Jesucristo. Más de uno le dijo al Señor: déjame primero enterrar a mi padre y a mi madre. Déjame, dijo otro, despedirme. Y a veces las despedidas son tristes y no se despiden. En la segunda prueba grande para la fe de este hombre, hablando de la esterilidad de su esposa, hubo momentos de claudicación. En el capítulo 16, el versículo 4, leemos que y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Al verse ya vieja,
Sara desesperó y quería tener familia. Y conforme a la costumbre de aquel entonces, dijo: llégate a la sirvienta egipcia, Agar, para que conciba ella y tenga un hijo en mi regazo y sea mío. Ahí vemos que la fe de este hombre empezó a claudicar. Y dice el capítulo 17, versículo 17 de este mismo libro de Génesis: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Su fe claudicó. Sí, no estamos como jueces de este hombre grande, pero nosotros cuántas veces hemos claudicado ante menores pruebas. Cuántas veces nuestra fe nos ha faltado en pequeñas pruebas que nos han sobrevenido. Pero en la tercera prueba, en una prueba grande para su fe, grande, su alma, el alma de Abraham penetró hasta lo más hondo en el crisol, y su fe brilló mucho más preciosa que el oro, para alabanza y gloria y honra del que lo estaba probando. Vamos a ver o enfocar inicialmente la vida de Abraham bajo 3 puntos. Primero, su llamamiento, después su peregrinaje y después su prueba. Hablando de su llamamiento, tenemos esta palabra: vete. En el capítulo 12, versículo 1, vete. La comunicación de Dios fue bien definida, pero el destino era indefinido. Porque dice en Hebreos 11:8, salió sin saber a dónde iba. ¿Quién emprende un viaje sin saber a dónde va? Pero la fe conduce la vida del patriarca Abraham. Él sabía que Dios le había dicho: vete de tu tierra, vete. Pero no sabía dónde. ¿Quién viaja sin saber a dónde va? En su llamado, yo veo que se incluye un triple renunciamiento de cosas a las cuales humanamente Abraham tenía derecho, eran legítimas en su derecho para él. Primero, vete de tu tierra. Tenía que abandonar su patria. Triste, ¿no? Triste debe ser para los que se van de su patria. Vemos nosotros, sabemos de políticos o de personas que han sido sacadas al exilio. Otros involuntariamente han sido llevados lejos de su patria. Y allí lloran y han lamentado, como hicieron los israelitas en el cautiverio. Colgaron sus arpas en los árboles en el río, a la orilla del río. No tenían ganas de cantar. Es triste salir de su patria. Vete de tu tierra. En segundo lugar, tenía derecho a su familia. Dice: sal de tu tierra, vete de tu tierra y de tu parentela. Abandonar la familia. Para algunos parecería fácil, sin sentimiento alguno. Se van, le importan nada de su madre o de su padre ancianos y los abandonan. Pero estaba amarrado, había esta prueba y él tenía que renunciar a su patria, a su familia, pero más, dice: vete de la casa de tu padre. Tenía que abandonar la comodidad. Pero ¿saben una cosa? A su llamamiento precede una revelación. Dijo Esteban, el primer mártir del cristianismo, en su discurso ante el concilio, en su sermón enorme. Las primeras cosas que les dijo es: el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham en Ur de los Caldeos. Mire, el Dios de la gloria. ¡Qué revelación!, ¿no? ¿Cómo se habrá revelado el Señor, que se impuso a las dudas
se impuso a la comodidad, se impuso a todo en la vida de este hombre. La comunidad de Abraham, Ur de los Caldeos, según los historiadores, yo tengo algunos libros, era una comunidad en primer lugar idólatra. La idolatría mandaba a los caldeos, dominaba a los caldeos, a todos los que de la Mesopotamia. Segundo, esta comunidad conocía bien las 4 operaciones básicas de las matemáticas. Conocían bien las 4 operaciones de la matemática. Conocían y dominaban la astrología. Para ello erigían torres altas que le llamaban sigurat, desde donde tenían un estado de observadores, hombres que observaban el movimiento de los astros, la astronomía. Nadie, escúcheme bien, nadie, absolutamente nadie puede ser peregrino de fe sin esta experiencia. El Dios de la gloria. Oh, el Dios de la gloria ha hecho bien en revelarse a mi alma para que yo sea quebrantado y me rinda a los pies del Señor confesándole como mi Salvador. Ur significa luz o fuego. Allí dice en su discurso final Josué, en el capítulo 24, versículo 2 del libro de Josué, allí sus padres sirvieron a dioses extraños. Allí se crió Abraham, Taré, su padre, sirviendo a los ídolos. Y el Dios de la gloria se reveló allí y le hizo el llamamiento a una tierra que él desconocía. Ahora, en la respuesta al llamado de Dios, también se destacan 3 actitudes ponderables en este hombre, en Abraham. Primero se destaca su fe, porque dice, salió sin saber a dónde iba. Por ello, Abraham sería llamado padre de todos los creyentes en Romanos el capítulo 4. Padre de todos nosotros. Y en Gálatas 3 sería llamado el creyente Abraham. ¿Por qué? Porque dice Gálatas 3:6, Abraham le creyó a Dios. ¿Cómo deberíamos nosotros emular la fe de este hombre? Nunca le dijo a Dios, ¿a dónde, Señor? No le dijo, ¿a dónde? Me dices, vete de tu casa, de tu tierra, de tu parentela, ¿a dónde? Nunca le dijo a dónde, Señor. La fe obedece, la fe no discute. En segundo lugar, se destaca en su llamamiento su obediencia. Dice en Hebreos 11:8, obedeció para salir. Obedeció para salir. ¿Qué pasó? Murieron en Abraham su designio personal. Él no podía decidir por sí ahora. Murió su voluntad. Se deshicieron los vínculos que le ligaban a personas, a negocios, a oportunidades, a proyectos, allí en Ur de los Caldeos. Todo eso murió, se deshizo, porque la fuerza del llamamiento era mayor. Podía decir como Jeremías en el capítulo 20 de Jeremías, versículo 7, más fuerte fuiste que yo, Señor, y me venciste. Oh, que Dios nos ayude, que el Señor sea cada día más fuerte en nosotros y nos domine para que nuestra voluntad, nuestras malas acciones sean anuladas del todo y vivamos una vida de santidad. En tercer lugar, también podemos decir que allí se destaca no solo la fe, la obediencia, sino su decisión indeclinable. ¿Por qué? Usted lea Génesis 24, los versos 4 al 8, cuando enviaba a Eliezer, su mayordomo, a buscar una novia para su hijo Isaac.
Nunca el mayordomo le dijo, tal vez la mujer, la novia, no quiere venir, llevaré a tu hijo allá, a la tierra de tus ancestros. Nunca, no, nunca quiso él volver a la tierra de donde salió, ni tampoco quiso que su descendencia volviera allá. ¿Cuántas veces lamentamos ver a hermanos? Salieron del lodo del mundo, del pecado, salieron de una vida fuera de control. Militan en los caminos del Señor y de repente los vemos volver a acariciar las cosas que antes abandonaron. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a continuar observando al patriarca Abraham. Tantas enseñanzas tiene para nuestra vida.